Buenas tardes a todos. Hoy os voy a presentar una intervención psicoterapéutica grupal en pacientes adolescentes con obesidad. El contexto en el que aparece este grupo es el siguiente. En el último año del máster de grupos hay que presentar un trabajo y yo quería aprovechar para presentar un proyecto práctico en el que pudiera realizar un grupo y aprovecharme así de la supervisión que los tutores nos ofrecen y además algo aplicable a mi clínica diaria, ¿no? Que pudiera poner en marcha en el lugar donde trabajo. En ese momento nos encontrábamos envueltos en la crisis sanitaria, con el COVID-19 haciendo estragos y toda la atención sanitaria, tanto la orgánica como la psiquiátrica, estaba centrada en la patología más grave. Se cerraron consultas, se cerraron grupos presenciales porque las medidas higiénicas no permitían que se pudieran realizar. Y además, en paralelo, la población infanto-juvenil comenzó a presentar un aumento de demanda en consultas altísimo, al igual que aumentaban en número las hospitalizaciones hasta triplicar los números normales, con claramente dos diagnósticos. Uno, los intentos autolíticos y autolesivos, y otro, los trastornos de la conducta alimentaria. Teníamos un claro empeoramiento de este tipo de patologías en los que la anorexia nerviosa era como la punta del iceberg. Sin embargo, los pediatras de endocrino con los que realizamos la interconsulta de estas pacientes nos fueron avisando de que también habría otros grupos que estaban sufriendo cambios y uno de ellos eran los pacientes con obesidad. Nos comentaban que pacientes que ellos seguían por sobrepesos leves estaban entrando en rangos de obesidad y otros pacientes menores con obesidades de larga data estaban empezando a entrar en rangos de obesidad mórbida, ya peligroso para ellos. Parece ser, por lo que posteriormente han demostrado varios estudios, que tanto la ansiedad como la depresión, el aislamiento, unido a la sensación de pérdida de control en estos adolescentes y pacientes menores, generaba que ese control se volcara en la alimentación, tanto por exceso, como es el caso de la anorexia nerviosa, como por defecto, como puede ser el caso de la obesidad. Y aparece la necesidad de intervenir en pacientes menores con obesidad. Entonces nos ponemos a hacer una revisión teórica de qué es lo que nos vamos a encontrar y de qué es lo que podemos hacer con estos pacientes. Lo primero que revisamos es la obesidad en la adolescencia y para esto nos valemos del modelo de Bruch, de la doctora Bruch, que dice que las interacciones familiares van a ser tan importantes como el modelo de desarrollo psicofisiológico alterado que ella propone. Lo que nos explica esta teoría es que el cuerpo del adolescente sería un organismo autónomo e independiente que va a tener una serie de necesidades que satisfacer. Pero en muchos adolescentes los estados físicos y emocionales no estarían bien definidos, no son capaces de reconocerlos y de esta manera no se les puede dar una respuesta adaptativa y correcta. Todo esto, para entenderlo, tendríamos que volver a las etapas infantiles y analizar el vínculo que se establece entre madre e hijo o cuidador e hijo a través del alimento. Como bien sabemos, la alimentación es uno de los pilares fundamentales del vínculo, ¿no? O de los primeros contactos, de las primeras necesidades que se satisfacen en la infancia. Por lo tanto, tiene muchísima carga afectiva. La cuestión es que en algunos casos es difícil que el cuidador comprenda las necesidades del menor o del bebé. Y en algunas ocasiones casi todo el malestar del bebé tiende a ser paliado con comida. ¿Qué genera esto a largo plazo? Que las emociones negativas se relacionen con la alimentación. Es decir, que el control de una emoción negativa, de algo que es interno, esté relacionado con un control de algo externo. De tal manera que normalmente en estos pacientes el inicio de las ingestas no se realiza por hambre, sino por una especie de malestar difuso, y el fin de la ingesta no se realiza por saciedad, sino que tiene más que ver con sentimientos de culpa y vergüenza, cuando han tomado conciencia de cuánto han llegado a comer. Aparte de esto, en la comprensión psicodinámica, la obesidad ha solido ser entendida como una defensa,
Por una parte, la obesidad puede llegar a ser como una especie de sostén narcisista, un cuerpo grande, hipertrofiado, fuerte, que niega completamente la tristeza. Esto se ve bastante bien en los pacientes que no suelen presentar normalmente síndromes depresivos, sino más bien una sensación de apatía, de abulia, de pérdida de interés. Por otro lado, genera un freno al desarrollo y a la sexualidad. Realmente todo el placer, todo lo erotizado está puesto en la ingesta y en algo oral. Y por otro lado, frena un desarrollo físico, ya que en el caso de las mujeres, la obesidad, la resistencia a la insulina, está muy ligado con el síndrome del ovario poliquístico e incluso cuando llegan a ser situaciones muy graves puede llegar a comprometer la fertilidad. Y en el caso de los varones, los cuerpos obesos desde edades prepuberales lo que llevan es a una completa indiferenciación, ¿no?, de las características sexuales masculinas y femeninas. Por otro lado, en pacientes quizá más graves, del rango de lo psicótico, el cuerpo a veces, un cuerpo grande, se puede entender como la posibilidad de una defensa hacia las agresiones externas que ellos viven de manera más paranoica. El segundo punto que iba a ser importante a la hora de montar el grupo y de estructurar nuestro trabajo era la teoría acerca de los grupos de orientación psicoanalítica en adolescentes. Teníamos claro que estos grupos generan una función catártica en el plano afectivo. Sabemos que son altamente positivos para los adolescentes y que ahí suele haber grandes mejoras a nivel emocional. Pero también nos parecía muy importante señalar que en estas edades, en las edades con las que íbamos a trabajar, es justo el momento en el que se produce la transición entre la identidad familiar, con las figuras parentales, a la identidad de grupo, con otras figuras que forman parte de lo social. Esta segunda separación e individuación que tienen que hacer los adolescentes puede ser un momento muy complejo y lo que hace el grupo es funcionar como un apoyo transitorio al narcisismo, funcionar como una identidad entre estas dos, entre la familiar y la identidad de grupo, haciendo ese paso más fácil para ellos. Y por otro lado, el grupo contiene el pensamiento, es un lugar de elaboración, de psiquismo, donde se estimula la vida fantasmática y donde a través de activar el pensamiento y la puesta en palabra hace que fuera disminuyan muchísimo los acting outs y todos los pasos al acto que pueden ser peligrosos para los adolescentes. Y por último, otra de las cosas que creíamos que era bastante importante para nuestra intervención era revisarnos todas las novedades que aparecían en torno a las terapias online, que se empezaron a utilizar muchísimo más gracias a la situación de confinamiento y de COVID y a la limitación por las medidas. Cuando realizamos una terapia online, una terapia de grupo, y como vimos a lo largo de todo nuestro grupo, fue necesario establecer un encuadre firme. Utilizar la palabra de manera constante y que todo quede representado a través de las palabras. Tenemos que siempre interpretar los acting outs, ponerle palabras, no dejar que se pasen, y el conductor va a tener que tener una posición muchísimo más directiva, va a tener que ser mucho más explícito con aquello que sucede en el grupo. Además, habrá una diferencia entre la confidencialidad y la intimidad. La confidencialidad, como siempre, es imprescindible que sea respetada, pero a través de la cámara y debido a dónde realiza la gente la terapia, que suele ser en sus casas o en sus habitaciones, entramos de lleno en la intimidad de los pacientes. También sabíamos que en este tipo de formatos iba a faltar el cuerpo y que eso iba a poder generar un mayor distanciamiento, que fuera más difícil generar la cohesión grupal e incluso se aboga porque el propio conductor, ¿no?, utilice el movimiento del cuerpo en ocasiones cuando parezca necesario. Y comienza la formación de nuestro grupo de adolescentes. Son adolescentes que están siendo atendidos en una consulta de endocrinología en el Hospital de Basurto y desde allí eran los endocrinos los que nos derivaban a los pacientes.
Realizábamos una valoración en consulta, primero únicamente con el paciente y luego con el paciente y sus familiares. Y un poco para tener algún dato cuantitativo, les pasamos escalas como el CBCL y el Yourself Report, que son la misma escala, con 113 ítems que repasan las principales áreas de patología de la adolescencia y la niñez, y uno se le realiza a los adolescentes y otra igual a los padres. El CDI, que registra depresión y ansiedad, y el KIDMED, que nos da una orientación sobre la adherencia a la dieta mediterránea de los pacientes. Finalmente, se incluyen 4 chicas y 4 chicos de entre 12 y 14 años. Los objetivos del grupo los establecimos como, primero, mejorar el reconocimiento emocional y el manejo de las emociones que tenían estos pacientes, para intentar que no estén todo el rato volcadas en la alimentación. En segundo lugar, mejorar la autoestima y las capacidades propias de autocuidado, ya que en este momento están empezando a adquirir autonomía y pueden mejorar en esas áreas. También mejorar las capacidades interpersonales y las relaciones con otros, y hablar un poco, incidir un poco sobre alimentación, hábitos de vida, ejercicio. La conducción la realizaba yo, que era la psiquiatra, y tenía como observadora a una residente de 4º año de psiquiatría. Ella se encargaba no solamente de ser la observadora en silencio, sino que atendía todas las cuestiones informáticas que podían surgir durante el grupo. Ella convocaba la sesión y luego, si los pacientes tenían problemas con la conexión o no sabían cómo hacer algo, ella era la que se encargaba de ayudarles a través de llamada telefónica. Y también había una residente de último año de pediatría que era la encargada de dar la parte de psicoeducación, que luego explicaré. Se conforma un grupo de frecuencia semanal, cerrado, de 14 sesiones y que dura 1 hora y media. Se realiza vía Zoom. 8 de las sesiones son completamente abiertas. Estamos yo como conductora y la observadora, y son de flujo libre. Y después hay 6 sesiones en las que se introduce un espacio de 30 minutos de psicoeducación, que es lo que realiza la pediatra. El resto del tiempo, a partir de esos 30 minutos, normalmente ella deja que sean los pacientes los que participen mientras permanecen en silencio. Lo que se plantea es hablar de alimentación, de hábitos de vida saludables, de emociones, desde un enfoque psicoeducativo y reforzando sobre todo las posibilidades que ellos tienen de mejorar, más que señalando todo aquello que hacen mal, que es algo que ya está más que trabajado en las consultas individuales con los pediatras. Y para ello hace un camino de Santiago con recetas de cocina que ahora os voy a enseñar. Es verdad que, además del Camino de Santiago, los pacientes registran cuántas escaleras suben al día, y a la semana se hace el cómputo total, y esas escaleras, pues bueno, pueden significar que te has subido el equivalente al Gorbea, al Pagasarri o a los montes de Euskadi. Y según lo que vayan caminando, pues vamos avanzando por las diferentes etapas del Camino de Santiago en Euskadi, de tal manera que en cada etapa ella nos comenta cosas que tienen que ver con los pueblos por los que pasa esa etapa, y además habla de recetas saludables que la gente puede preparar, que son típicas de los locales de esos pueblos, y se insta a que los pacientes luego las hagan con sus padres, de tal manera que se intenta integrar a la familia en una alimentación saludable. En paralelo, realizamos un grupo de padres porque nos parecía muy importante incluirles en esta intervención. Van a participar 4 madres, un padre y una educadora de un hogar funcional. La conductora será de nuevo la psiquiatra, la observadora la UNIR de psiquiatría y la psicoeducación la dará la pediatra. Son 4 sesiones, una al mes, va a durar 1 hora y media y se realizan también por Zoom. En este caso, todas las sesiones tienen un espacio psicoeducativo de 20 minutos. Se hace especial hincapié en la alimentación, en el ejercicio, en los hábitos de vida y también en el vínculo entre padres e hijos y en la parte emocional.
En cuanto a las dificultades que surgieron en la realización de este grupo, bueno, pues la primera era la imposibilidad de llevar a cabo un formato presencial y el tener que realizar el grupo online. Inicialmente lo planteó como una dificultad porque ninguna de nosotras había hecho un grupo terapéutico online, pero es verdad que también nos permitió que pacientes que vivían lejos pudieran participar. Porque no perdían tantas clases y porque para ellos era mucho más fácil incluirse en el grupo. Otra de las dificultades fue el perfil de gravedad de pacientes. Primero nos encontramos con unos pacientes con obesidades, casi todos en rango, rozando el rango de obesidad mórbida y con patología orgánica subyacente. Es decir, eran adolescentes o preadolescentes que tenían insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas también, diabetes, todo ello debido a la obesidad que padecían. Además, encontramos psicopatología más grave de la que pensábamos que iban a tener. Depresión, patología de la personalidad, abusos sexuales en la infancia, trauma, negligencia, y todos coincidían en presentar una personalidad tremendamente inhibida y con una negación muy grave de su estado emocional. De hecho, esto se ha podido ver en todas las sesiones de grupo y no solamente en eso, sino que coincide con el análisis cuantitativo de los datos. Para que podáis ver, aquí traigo el ejemplo de uno de los pacientes que participó en el grupo. La línea azul es lo que puntúan los familiares o tutores y la línea verde es lo que puntúa el paciente. Al final del todo veis que aparece internalización y externalización. En esos dos grupos se agrupa todo lo demás, de tal manera que en uno se concreta toda la patología internalizante y en otra todo lo que sería de conducta. El caso es que aquí incluso la patología internalizante da muchísimo más alto lo que puntúan los padres que lo que puntúa el menor. Y esto es algo muy, muy extraño. Siempre es el propio menor que registra sus estados de ansiedad o de depresión el que los puntúa más altos que aquellos que le observan. Y en este caso es al revés, demostrando un poco que las personas, ¿no?, que ven desde fuera a estos pacientes les ven con un peor estado emocional de lo que ellos mismos registran en las pruebas y luego muestran en el grupo. Otra de las dificultades fue la falta de representación del cuerpo en el formato Zoom. La cuestión es que a estos pacientes, como en el dibujo, se les ve únicamente las caras. Entonces hay una negación de la realidad del cuerpo obeso. Ninguno ha visto cómo es el cuerpo de los demás. Esto nos lleva a que también en el discurso que se desarrolla a lo largo del grupo aparezca en muy pocas ocasiones la obesidad, bien como dificultad o bien como generador de problemas. Es verdad que tienen un discurso mucho más centrado en otras dificultades compartidas, con figuras de autoridad, con iguales en el colegio y bueno, de alguna manera también ellos lo que creemos es que intentaban enseñarnos su mejor cara, ¿no?, tanto en la pantalla como en el discurso. Por otro lado, el hecho de que faltara la presencia física generaba que faltara ese factor de regulación emocional. Y en ocasiones los pacientes, en los momentos de mayor angustia, han llegado incluso a llevar pasos al acto que en su caso eran comer a través de la pantalla, que ellos sabían que era algo que no estaba permitido y que hacían más o menos a escondidas. En cuanto al grupo de padres, lo que nos encontramos en primer lugar es con un déficit muy grande de conocimientos, tanto nutricionales como de lo que son unos hábitos de vida saludables para un adolescente o un preadolescente. Además de esto, lo que quedó patente es que había muchísimas dificultades o patología vincular. Estos padres tenían muchísimo miedo a la hora de poner límites a los pacientes, vivían los límites que podían imponer como una ruptura completa del vínculo y una pérdida de amor por parte de sus hijos. Tendían a gestionar todo el malestar que ellos tenían a través de la alimentación, a premiar con la alimentación y a sentir que el limitarles determinadas ingestas o las ingestas de determinados alimentos era un castigo.
y por otro lado tenían muy escasos recursos de contención, ¿no? Como decía, todo estaba relacionado con la alimentación. En cuanto a las aportaciones, pues bueno, querría decir que para mí, a nivel profesional y personal, lo que ha traído este grupo es una mayor comprensión de la patología de la obesidad y de la psicopatología que hay detrás de esta enfermedad aparentemente orgánica. Y por otro lado, ha supuesto la primera experiencia de grupo en la que me encargo completamente de la organización y de la conducción de un grupo, que además he tenido la suerte de que haya podido ser Ernesto el que me ha supervisado, el que me ha ayudado con todas las dudas que he tenido. Por otro lado, creo que el grupo en sí mismo abre nuevas vías de atención en un formato grupal que hasta entonces no existían como tal en el lugar donde trabajo. Además, permite ampliar el acceso a la salud mental a una serie de pacientes que por el escaso reconocimiento de sus propias emociones que tienen, no acceden a las consultas psiquiátricas o psicológicas. Y de esta manera se les ha podido incluir y se les ha podido ofrecer un tratamiento. Y además creo que se ha creado para ellos un espacio de cuidado y generador de cambio, tanto para los pacientes como para las familias. Y creo que se ha podido ver en la alta adherencia al grupo, en la disminución de peso que se produjo, en la creación a lo largo de las diferentes sesiones de un lenguaje emocional común en los grupos, ya que probablemente es la primera experiencia que tienen estos pacientes en la que se les aporta atención sin tener que recurrir a la alimentación. Y por último, otra de las cosas que también pudimos ver es que mejoraron muchísimo los resultados académicos, que era algo que no nos esperábamos, pero a lo largo del grupo, tanto ellos como sus responsables nos lo corroboraron. Finalmente, como conclusiones, quería señalar que hay que ampliar la asistencia al menor y no solamente la asistencia que podemos dar en salud mental, sino las modalidades en las que nos acercamos a esta, ¿no? Generando grupos online y otro tipo de innovaciones. También creo que es especialmente importante señalar que el grupo para mí es como la herramienta básica de trabajo en la adolescencia. Es ese lugar donde se produce la transición, ¿no?, de las identificaciones, como decíamos, con los padres a generar unas identificaciones con el grupo de iguales. Y es como el lugar más orgánico y más natural donde esto se puede producir. Por otro lado, también hay que señalar la grave patología y psicopatología que hay detrás de una obesidad severa en la infancia y que creo que es necesario implementar intervenciones pues, con orientación dinámica, intervenciones grupales. Normalmente los pacientes con obesidad no suelen ser el objetivo de la atención en salud mental, y cuando se han realizado intervenciones con ellos suelen ser intervenciones que en los estudios clínicos no dan muy buenos resultados. Pero claro, son intervenciones normalmente de tipo cognitivo-conductual, individuales o grupales, pero de muy corto recorrido, de 4 meses de recorrido normalmente, como mucho 6. Por lo tanto, creo que si a otros trastornos de la conducta alimentaria no se les exige ni se plantea la posibilidad de una recuperación completa en 6 meses, a pacientes con obesidades severas quizá tampoco sea lo más lógico hacerlo así. Por otro lado, también hemos concluido la importancia de que las familias estén presentes en el trabajo con menores y que hay que aumentar estos espacios para padres que muchas veces damos por hecho que tienen los conocimientos y las capacidades de crianza habituales, y no tiene por qué ser así. Y finalmente, pues bueno, planteo este grupo como un inicio de una posible intervención en el futuro, ¿no?, que abra puertas a mayor atención en formato grupal a los niños y adolescentes, y que además nos permite el coordinarnos con otros servicios para generar estos espacios grupales, lo cual es pues tremendamente enriquecedor. Y finalmente me despido con este cuadro de una pintora surrealista que se llama Remedios Varo y que muestra a un grupo de hilanderas que tienen un conductor que va revolviendo una pócima de donde salen hilos a través de los cuales ellas van tejiendo el manto terrestre. Al fondo hay
hay un observador, ¿no?, en silencio, bueno, amenizando con una flauta, y este cuadro me recordaba toda la magia que a lo largo de estos 3 años de máster yo he podido encontrar en los grupos. Así que muchas gracias por vuestra atención a todos y con esto me despido.